Buenas tardes, mi nombre es Luan Chávez, con matrícula 131803-2262, estudiante de Ingeniería en Biotecnología. A continuación les voy a hablar sobre la ley de Fick, dando una breve explicación del concepto de difusión y también enfocándonos más en el movimiento de las moléculas. A continuación hablaremos de la ley de Fick. Para esto vamos a dar un breve recordatorio del concepto de difusión, que lo podemos describir como un fenómeno de desplazamiento que le ocurre a una sustancia a través de otra en una sola fase. La difusión tiende a devolver al sistema en su estado de equilibrio, de concentración constante y ocurre en el interior de sólidos, líquidos y gases. Ahora, la difusión puede ser difusión molecular, que será el movimiento espontáneo de las moléculas de mayor concentración hasta la de menor concentración. También puede ser difusión turbulenta, que es un movimiento en el que invierte agitación y desplazamientos mecánicos muy bruscos descritos por el concepto de turbulencia. Dicho esto, vamos a entrar más a fondo sobre la difusión molecular partiendo de la ley de Fick. Ahora, Fick fue un importante médico y fisiólogo alemán quien hizo sus aportaciones en 1855 por medio de leyes que hablan sobre la difusión, que están descritas como ecuaciones diferenciales que van a explicar matemáticamente un proceso de difusión física de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe un equilibrio químico o térmico. Tenemos la primera ley de Fick que está relacionada con el flujo difusivo y con la concentración baja a la asunción de un estado estacionario. Y esta ley pues nos postula que el flujo va desde una región de alta concentración a las regiones de baja concentración con una magnitud que es proporcional al gradiente de concentración, que va a ser una derivada parcial, o en términos más simples va a ser el concepto de que el soluto se moverá desde una región alta hasta una región baja, atravesando obviamente un gradiente de concentración. Ahora, la segunda ley de Fick nos dice la forma en que la difusión causa que la concentración cambie con el tiempo, que se trata de una ecuación diferencial parcial que en una dimensión se va a describir como una ecuación donde vamos a incluir mayoritariamente el tiempo. Dando una explicación de la ley de Fick, diríamos que es una ley física que nos permite definir a nivel molecular el desplazamiento, que también le podemos ver como el transporte molecular de las propias moléculas individuales y de manera desordenada por un medio de un fluido, más bien por medio de un fluido que nos servirá como medio transportador. Esto nos va a permitir interpretar el movimiento de dichas moléculas como una línea continua que puede moverse hacia cualquier dirección. Es algo así como lo que veíamos al principio en esta materia, donde las moléculas van a representar ciertamente algo así como un camino o una trayectoria, solamente que aquí se va a presentar de una manera aleatoria. Gráficamente podemos representar este tipo de movimiento en un esquema de dos dimensiones, donde vamos a tener dos grupos de moléculas, que serán las moléculas A y las moléculas B, las cuales estarán dentro de un fluido en una superficie determinada. Y el movimiento se va a dar cuando una molécula choque con otra y cambien ambas de dirección. Algo así como si colocáramos unas canicas y las aventáramos, haciendo que entre ellas choquen y rebotando para que choquen con otras más. Como se puede apreciar en el diagrama, una molécula A se desplaza en una trayectoria completamente aleatoria chocando con otro tipo de moléculas, en este caso las llamadas moléculas B, esto para seguir una cantidad de movimiento que va de acuerdo al flujo, de acuerdo con Fick. Esto también dependerá de la concentración de las sustancias que utilizaremos para el flujo, ya que el movimiento se va a determinar desde la baja concentración hacia la alta concentración. Como ya lo hemos dicho, es decir, la molécula va a buscar el lugar de menor concentración y de ahí comenzará a moverse hacia la dirección donde las concentraciones más altas estén, pero con movimiento aleatorio. También debemos señalar que el estado natural de las moléculas no es de movimiento como tal, sino que va a ser un estado estacionario donde la concentración del fluido va a ser lo que dictaminará los movimientos hacia de las moléculas. En otras palabras, cada fluido tiene cierta concentración específica, que va a ser lo que determinará cuánto movimiento van a realizar las moléculas y cuántos choques va a haber entre ellas. Se le conoce como difusividad binaria
porque tendremos dos diferentes factores de concentración a tomar en cuenta, que será la concentración inicial y la concentración final. En este caso, ambas concentraciones van a pertenecer al fluido que permitirá el movimiento de las moléculas. La ley de Fick contiene una ecuación que va a determinar lo que se va a utilizar del fluido y de los datos generales de la sustancia para poder hacer presión correcta del movimiento molecular. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Berenice Trejo Mandujano, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, siendo del grupo 8220-501. En el siguiente video le explicaré un poco sobre lo que son las aplicaciones de la ley de Fick. La difusión es un proceso físico de mucha importancia en los sistemas físicos, químicos y biológicos. En términos generales, es el movimiento irregular de partículas de una región a otra causado por diferencias de concentración, presión, temperatura y otras fuerzas externas. Existen dos enfoques para estudiar la noción, el fenómeno de difusión. El enfoque fenomenológico, usando las llamadas leyes de difusión de Fick y sus consecuencias matemáticas, y el enfoque físico-estadístico, que considera el recorrido aleatorio de las partículas que se difunden propulsadas por una energía térmica. En medios porosos, materiales formados por una fase sólida con espacios vacíos llamados poros, como es una esponja, el suelo, la piel, las paredes celulares. La difusión es uno de los procesos decisivos en la transferencia de materia, por ejemplo, el paso de nutrientes de la sangre al interior de las células a través de las membranas celulares se da mediante la difusión. En general, el proceso de difusión es descrito por las llamadas ecuaciones de Fick de la difusión, pero en medios porosos, tales ecuaciones deben ser modificadas para incluir los efectos de la geometría del medio sobre el movimiento de las partículas que se difunden. La difusión, como mecanismo de transporte de materia, tiene una extensa presencia en la naturaleza y una amplísima gama de aplicaciones. Entre las aplicaciones biológicas y médicas tenemos la liberación en el estómago de un medicamento, la penetración de un fármaco en parches a través de la piel, la migración de fotones de luz láser a través de la piel, la absorción de iones de nutrientes por la membrana celular a través de la proteína específicas. En geofísica, la difusión se ha utilizado extensamente en estudios de erosión de retrocesos de laderas, erosión de acantilados, degradación de escarpes de fallas, retirada de la costa, incisión de canales aluviales, retirada de plataformas costeras y programación de deltas, entre otras. En el campo industrial, destaca el endurecimiento superficial del acero, modificando la composición química de la superficie mediante la difusión de algún elemento químico, como podría ser el carbono. En medios porosos, la difusión involucra aspectos de observación experimental, descripción teórica y aplicaciones técnicas, siendo campo de estudio de extensas áreas de la ciencia y la tecnología, entre las más importantes de las cuales pueden mencionarse la ciencia de los suelos, la hidrología, la ecología, la producción del petróleo y los reactores catalíticos, convirtiéndose en el tema de verdadera importancia interdisciplinaria. Por ejemplo, el transporte de contaminantes sólidos en acuíferos y la absorción de medicamentos a través de la piel son procesos difusivos. También tenemos otras aplicaciones de la ley de Fick. En experiencia, se puede demostrar en un ámbito natural o de la vida cotidiana cuando abrimos un frasco de perfume o de cualquier otro líquido volátil. Podemos olerlo rápidamente en un recinto cerrado. Decimos, bien, que podemos olerlo rápidamente porque las moléculas del líquido después de evaporarse se difunden por el aire. Otro ejemplo claro podría ser un terrón de azúcar en un vaso de agua, ya que las moléculas de sacarosa se difunden por todo el agua. Esto y otros ejemplos nos muestran
que para que tenga lugar un fenómeno de la difusión, la distribución espacial de moléculas no debe de ser homogénea, debe existir una diferencia o gradiente de concentración entre dos puntos en el medio. Soy Malpica Vega, Andrés Romárico, de la Universidad Politécnica del Valle de México, y yo les voy a hablar acerca de la ley de Fick. A continuación se dará un ejemplo acerca de la ley de Fick. En este caso sería un problema, y el problema dice así: en una solución de cobre en aluminio que tiene una densidad de 10 a la 26 átomos sobre metro cúbico en un punto X, y donde también hay 10 a la 24 átomos sobre metro cúbico en un punto Y. Ambos puntos están separados por 10 nanómetros. Calcular el flujo de átomos. También se nos proporcionan los siguientes datos. Entonces comenzamos. Ocupamos la fórmula de la ley, de la primera ley de Fick, que es el flujo atómico, donde J representa el flujo atómico, donde D, que es un coeficiente, vendría siendo el coeficiente de difusión. También tenemos lo que es el DC, que es la concentración, o sea, el número atómico por unidad de volumen. Estos datos usualmente se encuentran en tablas en base a resultados experimentales. El último sería la diferenciación de la concentración del sustrato. Después iniciamos obteniendo el coeficiente de difusión, que es 0.15 por 10 a la 14 exponente de menos 0.21 por 10 a la menos 18 entre 13.8 por 10 a la menos 24. Esto es igual a 4.23 por 10 a la menos 14 metros cuadrados sobre segundo. Estos datos recordemos que los obtuvimos en la parte de arriba y nos lo proporciona el problema mismo. Luego seguimos con DC sobre la concentración, o sea, la densidad sobre la diferenciación de densidad. Y comenzamos sustituyendo. Entonces empezamos con la diferenciación de la cantidad atómica, que es 10 a la 24 menos 10 a la 26 átomos sobre metro cúbico, entre pues la diferenciación de sustrato, que es 10 por 10 a la menos 6 metros. Y esto nos da un resultado de menos 9.9 por 10 a la menos 31 átomos sobre metro a la 4. Lo siento, un error, es a la menos 31. Después pasamos a encontrar el flujo, ocupando la fórmula planteada arriba de la primera ley de Fick. Y obtenemos que sustituyendo con los datos encontrados sería menos 4.23 por 10 a la menos 14 metros cuadrados sobre segundo por el resultado de la división del número atómico y la diferenciación de sustratos de C entre dx, que sería 9.9 por 10 a la menos 31 átomos sobre metro a la 4. Esto sería una multiplicación. El resultado del flujo sería 4.187 por 10 a la 18 átomos sobre metro cuadrado por segundo. Y esto es el resultado del problema. Es el flujo atómico de dicha solución de cobre en aluminio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Israel Calleros Martínez
de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica del Valle de México. Yo les voy a hablar sobre la experimentación con la ley de Fick y qué clase de experimentos podemos realizar. En este caso utilizamos... Muy bien, para poder explicar de manera más clara el experimento que vamos a ver, se requerirá de una copa a la cual llenaremos de agua. Esto va a ser nuestro líquido A. Ahora, posteriormente, después de hacer esto, lo que requeriremos van a ser tinta. Dejaremos caer unas cuantas gotas de tinta al primer fluido, que sea agua. Este sería nuestro líquido o nuestro fluido B. Como podemos observar en el video, la tinta comienza a fluir en el primer líquido en movimientos concisos y claros, esto generando que dentro de la misma agua se vea el movimiento de la tinta y cómo ésta comienza a llenar toda la copa. Ahí podemos ver que la misma tinta se comienza a dividir, puede girar o puede hacer diferentes maniobras dentro de la copa de agua. Ahora, notamos que si agregamos color azul o color rojo, estos, a pesar de que comenzarán a mezclarse, realmente no afectarán la solución. Muy bien, viendo este experimento ahora con un color predominante que es el azul, vemos como el movimiento sigue persistente. Se ve como si se formaran pequeñas nubes de tinta o una red como si fuera de una araña. Lo que estamos viendo allí, el movimiento de cómo van cayendo las cápsulas de tinta o las gotas y cómo esto afecta el agua. Ahora vemos que si agregamos rojo, este se comenzará a mezclar parcialmente con el azul, pero no completamente. Esto es debido a la diferenciación que hay entre las moléculas de la tinta, que si bien tienen características similares, no se terminarán de fusionar completamente. Lo mismo pasa con la tinta negra, como podemos observar, aunque esta predomina más debido a su neutralidad. ¿Por qué será esta clase de experimentación? Muy bien, como podemos observar aquí con la tinta roja, vemos el movimiento. Esto es debido a que las moléculas A, que serían las de la tinta, comienzan a rebotar entre las moléculas B, que serían las del agua. Esto va a generar un movimiento y va a cambiar de dirección. El fluido de energía cae de moléculas. Por ende, la dirección de la tinta va a comenzar a cambiar entre una y otra. Esto nos permite observar de manera clara cómo se comienzan a combinar los colores o cómo podemos tomar diferentes características de la tinta para irlas observando poco a poco. Como vemos, el agua comienza estando normal. Si con una aguja o simplemente dejamos caer las gotitas de tinta, nos permitiría generar movimientos dentro del agua. Esto pasaría de la misma manera con aceite o con dióxido de potasio o algún otro color. De hecho, usualmente este tipo de mezclas se utilizan para darle colores a los fuegos artificiales. Y para eso se necesita difundir primero una mezcla de agua con una tinta y con potasio específico para darle los colores a la tinta. Más específicamente al permanganato de potasio, que nos permitirá darle los colores que queramos. Como podemos aquí observar, al hacer el movimiento con la jeringa, toda la tinta se puede ir moviendo de un lado hacia el otro, puede generar diferentes capas y puede ir aumentando o disminuyendo su volumen dentro del otro fluido, que sería el agua. Muy bien, ahora aquí veremos claramente cómo la tinta azul comienza con un movimiento y cómo ésta se va directamente hacia abajo, y luego con los movimientos que comienza a realizar la jeringa al depositar más tinta, va generando más y más y más movimientos que siguen yendo hacia abajo. Eso es porque las moléculas están rebotando en una línea de dirección hacia abajo. Eso es lo que nos indica la difusividad de Fick, que el choque de moléculas puede permitir que la tinta vaya hacia cualquier dirección en el otro fluido. Este experimento es muy fácil de hacer y resulta bastante vistoso para poder ver el movimiento molecular de una manera más clara. Hay más experimentos que podemos realizar, como ya mencioné antes, que sería utilizando permanganato de potasio o colorantes específicos para teñir el agua, y en todos veremos lo mismo, debido a que el agua es una base, cómo esta afectará y cómo los colores comenzarán a predominar junto con la tinta. Ahora, esperamos que este video haya sido de su agrado. Esperamos que les haya quedado un mucho mejor entendimiento sobre la ley de Fick, sus aplicaciones
y su manera de experimentar. En este mundo está lleno de muy buen conocimiento que debe de ser aprovechado. En este caso, esperamos haber sido de ayuda para su entendimiento de dicho conocimiento. Les agradecemos por su atención y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.